predicación, llegar a tocar el corazón de las personas con el Evangelio, pues lo tiene muy fuerte dentro de su familia espiritual, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya sin más le dejo paso a él. Fenomenal. Bueno, primero preguntaros, bueno, contaros un poquito. Yo llevo, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí por vocación, realmente. Em, yo desde siempre me quise dedicar al mundo del marketing y la publicidad. Bueno, la publicidad fue luego más un tema profesional, pero siempre me quise dedicar al mundo del marketing. Me leí mi primer libro, pues no sé, creo que con 12 años, algo así. Era como el típico friki de clase que mientras otros se leen el barco de vapor, pues yo estaba ahí leyendo marketing de guerra y estas cosas, ¿no? Libros muy interesantes. Y siempre tenía el rum rum, desde mi experiencia de fe, decir, joder, qué pena, macho, que no. Y fíjate, con 12, 14 y luego ya en la carrera, ¿no? Con 18, 20 años, ¿no? Decía, joder, pero es que, ¿cómo podemos hacer? Qué pena que haya gente que se esté perdiendo esto, ¿no? Este encuentro con un Dios Padre, esta propuesta del Evangelio que nos hace Jesús, ¿no? Esta propuesta de vida. Y siempre tenía ese rum rum, ¿no? Y entonces ya hace ya 20 años, pues ya empecé a investigar sobre esto, ¿no? Del marketing aplicado a la evangelización o marketing religioso que llamo, ¿no? Y, pero lo que pasa es que yo era pues clásico rata de biblioteca investigando lo que me pasaba, tal, pero nunca salía a la luz, ¿no? Pues he de confesar que en cierta manera era un poco por temor, por miedo. Eh, pero bueno, al final pues nos lanzamos, hablé con el provincial y dije, oye, tenemos que generar un espacio de reflexión en torno a cómo evangelizar mejor, reinspira, que desde el marketing religioso, ¿no? Por esa época también se hacía ahí misión como otro espacio de reflexión, formación para intentar buscar nuevas formas, ¿no? De comunicación, sobre todo en las redes sociales. Y yo, pues, desde la perspectiva del marketing, dijimos, vamos a lanzarnos, ¿no? Y ya desde entonces, pues, el Señor me ha ido llevando y claro, ya sales un poco a la luz y ya pues te van llamando, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Todavía trabajando muchísimo en esto, pues asesorando, pues hemos asesorado a la Arquidiócesis de México, en Uruguay, hemos hecho ya alguna campaña, hicimos ya campañas de marketing religioso, en el CELAM hemos estado trabajando y ya se está incorporando el marketing religioso como una nueva disciplina, ¿no? Al servicio de la evangelización. Ya antes de la pandemia estuve reunido pues, ahí en el CELAM con todos los obispos, trabajando las líneas pastorales de los próximos años, y ya se incorporó por primera vez en un documento eclesial el término marketing religioso, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque no sé qué habéis oído de marketing y marketing religioso. Y así a priori, no sé si os suena bien o os suena mal. Levantar la mano así en silencio, quien a priori dice esto de marketing religioso no tiene mucho que ver con nosotros. Así más o menos, a priori, ¿eh? A ver, o que digas, uff, esto de marketing ya está entrando aquí, ahí, ¿no? Por ahí más o menos, algunos sí, algunos no. Bien, 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 fenomenal. Bueno, pues fijaos, yo voy a una parte de esta pequeña presentación, os voy a contar qué es esto del marketing religioso y qué tiene que ver con la evangelización. Y también voy a intentar cuestionar algo que en la iglesia está muy metido y que los que estamos aquí lo tenemos muy metido, ¿vale? Muy metido. Y luego pues vamos viendo qué claves podemos sacar para hablar a los alejados hoy, ¿vale? Bueno, voy a compartir, voy a compartir, voy a compartir pantalla y arrancamos. Me tenéis. Muy bien. Bueno, pues vamos a avanzar. Fijaos, bueno, esto. Mira, em, la primera cuestión es, si entendemos marketing como una estrategia de venta, que es lo que coloquialmente se entiende, ¿no? ¿A qué te dedicas al marketing? Ah, tú a vender cosas, tal, vender la moto, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Estás vendiendo la moto, tal, ¿no? Pues si entendemos el marketing como una estrategia de venta,
el marketing no tiene nada que ver con la Iglesia. No tiene nada que ver, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque nosotros partimos de una premisa, de que la fe es un don. Y como es un don, no depende, no hay una relación, no hay una correlación directa entre presión publicitaria, presión comercial, no depende de cuántas campañas hagamos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el marketing comercial sí, ¿no? El marketing comercial sí. Pero el marketing no se sustenta, y el marketing religioso no se sustenta en la venta. En la venta. Fijaos, yo os voy a poner una definición así muy rápida que usamos en las universidades cuando vamos a explicar qué es marketing, y quiero que veáis la diferencia, ¿no?, entre la concepción coloquial del día a día de lo que, de lo que entiende la gente marketing, igual a vender, y lo que realmente es. Fíjate, dice, conjunto de políticas, estrategias, técnicas y medios encaminados ¿a qué? No dice a vender, dice a descubrir y analizar necesidades. ¿Para qué? Para obtener un producto, un contenido, un mensaje, una propuesta, introducirlo en la sociedad y sobre todo lograr que ese mensaje, esa propuesta, ese contenido se mantenga, ¿no?, a lo largo de los tiempos, ¿no?, en esa sociedad, ¿no? Claro, vete haciendo el paralelismo con nosotros. Oye, y dicen, este producto, esta propuesta, debe ser idónea en forma, cantidad, calidad, lugar, precio y momento oportuno. ¿Para qué? No para vender, sino para satisfacer una necesidad de forma continuada. Y en nuestro caso, sería la necesidad de trascendencia, que todo ser humano tiene por el mero hecho de ser humano. Qué maravilloso sería que nosotros como Iglesia, como evangelizadores, como comunicadores ¿no?, en las redes sociales, etcétera, supiéramos estar cerca de ese joven rico, de esa samaritana, de ese Zaqueo, para poder satisfacer de forma continuada. Eso lleva implícito que esa persona, desde el alejado, desde el que no cree hacia la creencia, vaya dando pasos, progresos en ese camino de acercamiento a Jesús. Entonces, qué bonito sería que fuéramos capaces de satisfacer esa necesidad de trascendencia, esa inquietud de forma continuada. El marketing lo que pretende es eso, generar propuestas que sean idóneas al momento actual. Que de esto muchas veces hemos hablado ya en la Iglesia, ¿no?, de inculturación, cómo meternos en las culturas y subculturas que existen dentro de, bueno, pues muchas de nuestras grandes urbes, ¿no?, alrededor de nuestras parroquias, iglesias o instituciones, ¿no? Luego, fijaos, el marketing no se sustenta en vender, se sustenta en satisfacer la necesidad de trascendencia, concretamente, ¿no? Si nos dedicáramos a vender Coca-Cola, pues sería la necesidad pues de sed, ¿no?, o de refrigerar o de refrescarnos, pero no, nosotros es la necesidad de trascendencia, ¿no? Claro, fijaos, hay una cuestión importante. A mí hay mucha gente que me dice, oye, Carlos, vas a hablar vente y háblanos de comunicación. Y yo siempre digo que yo no hablo de comunicación, yo hablo de marketing religioso. ¿Por qué? Bueno, pues fijaos, aquí tenemos un esquema, sí, muy resumido de lo que es cualquiera de nuestras instituciones. Carlos, Sí, sí. disculpa, es que no sé si les pasa a los demás o me pasa solo a mí. Se nos ha quedado en el primer slide. Sí, estamos Anda, viendo la portada, sí. vale, Ahora, pues ahora sí, sí, sí. fenomenal. Gracias por decírmelo. Hubo una conferencia hace unos meses en Colombia que estuve hora y media hablando y no me interrumpieron y estaban viendo solamente la diapositiva. Digo, no puedo creer. Estaban todos aguantando ahí. Digo, pero por favor, decírmelo que no pasa nada, que no es una falta de educación interrumpir. Bien, no pasa nada. Fantástico. Pues fijaos, a ver si ahora, ¿vale? Voy a poner la definición y si la veis, ¿vale? ¿La veis?
Esther, ¿me dices? Ahora yo lo que veo es Sí, lo que es el programa, la vista de diseño, sí. Y lo la vista de vemos. diseño. Vale, va un poquito más lento. Va un poquito Ah, más vale. lento. A ver si os va ahora a vosotros. Este se lanzó. ¿Qué Ahora tal? sí, ahora muy ¿Ahora bien, sí lo ahora muy veis? bien. Vale, Muy bien, adelante y atrás, a ver si te seguimos a tu ritmo, creo que sí. Ahora sí, muy bien, muy bien. vale, pero ¿os veis vosotras también las caras? Sí, sí, ¿Aparece? en la derecha. Pues entonces lo voy a Depende de la quitar. vista que tengamos, podemos vernos las caras o no. Va- Si Sí, tenemos la vista de galería, nos vemos todas las caras a la derecha y tu presentación a la izquierda. Vale, perfecto. Vale, pero en mi presentación estáis también viendo mis caras porque yo os veo. Sí, sí. En mi presentación, vale, pues os voy a quitar las caras, a ver cómo lo quitábamos, que estoy yo mal. No, pero está bien así. ¿Sí? Sí, sí, ¿lo veis? Vale. Sí, sí. Bueno, pues fijaos, entonces, como os decía, cuando ves ahí la definición, claro, el marketing no se sustenta en vender, se sustenta en uno, detectar esas inquietudes y necesidades que tiene el alejado, que tiene el ateo, que tiene el beligerante con la marca Iglesia y que le está impidiendo acercarse a una propuesta de evangelio, detectar esas inquietudes para crear algo que permita entrar en relación, no vender, relación con un público y por lo tanto lograr el último fin, que es satisfacer su necesidad de trascendencia, ¿no? Y lograr que no la satisfaga pues, con otros productos, ¿no? Porque la inquietud y la necesidad existe. Ahora hay gente que lo está satisfaciendo, pues no sé, con la nueva era, con el mindfulness, con la yoga y con el budismo, ¿no? O con cada uno con unas propuestas distintas, ¿no? Entonces, fijaos, con lo que os decía, ¿no? Voy a pasar ahora a la diapositiva y decirme si la veis, ¿vale? Cuando muchas veces me dicen, oye, vas a hablar de comunicación, vente a hablar de comunicación. Y digo, bien, yo he trabajado muchísimos años, he dejado la publicidad hace dos, simplemente porque es un sector muy absorbente y quería dedicarme a estas cosas, ¿no? Pero yo no tengo nada en contra de la comunicación y la publicidad, en absoluto. Pero fijaos por qué yo no hablo de comunicación y sí creo que el marketing religioso puede sumar, introducir, para hablar a los alejados, ¿eh? A los alejados. Fijaos, este es un esquema, esta pirámide, que habla de, bueno, pues es un resumen muy rápido de cualquier institución. Puede ser una ONG, una fundación, una institución religiosa, una empresa, puede ser cualquier cosa. Arriba tenemos unos objetivos institucionales. Pues si es la Coca-Cola, pues será pues, llegar a todas las partes del mundo con nuestro refresco y satisfacer la necesidad de sed de todo el mundo. Tendrá ahí su misión, su visión y sus objetivos. En el nivel intermedio está la parte estratégica. Entonces hay estrategia de recursos humanos, hay estrategia de pastoral, hay estrategia de producción si fuésemos una fábrica, hay estrategia de financiación, bueno, hay muchas estrategias. Nosotros, como estamos hablando aquí de marketing y de evangelización, pues aquí voy a hablar de estrategia de marketing en concreto, ¿vale? Aquí se toman dos decisiones. Esto, si queréis apuntarlo, tomar nota porque no aparece en la diapositiva. Se toman dos decisiones, no se toman más a nivel estratégico, es decir, a largo plazo. La primera es la estrategia de segmentación, es decir, a qué segmento de la sociedad voy a ir. Voy a dirigirme. Y segundo es la estrategia de posicionamiento, es decir, con qué imagen mental me voy a querer instalar en ese público en concreto. Con qué imagen mental voy a hacer que me perciban. Claro, esto es muy importante, porque si nos ponemos en la piel del ateo, del alejado, del beligerante con la iglesia, del que no se plantea nada, simplemente, o el que se lo plantea pero no se acerca a la iglesia y prefiere satisfacer esa necesidad con otras propuestas, él tiene una imagen mental nuestra como iglesia, con muy buenas malas razones o motivos, pero tiene su percepción mental. Y en muchos casos esa percepción le ejerce de freno para acercarse y escuchar cualquier mensaje nuestro en nuestras redes sociales o en medios offline, o tiene una imagen positiva o se la está construyendo y le está haciendo acercarse más. Pero
ese nivel estratégico a largo plazo es eso, estratégico, es fundamental. Claro, estas dos decisiones que se toman aquí, en el nivel intermedio, influyen en el nivel de abajo, en el nivel táctico o operativo. Mejor dicho, operativo es porque lo puedo operar, lo puedo cambiar, lo puedo modificar a corto plazo, ¿no? Lo puedo modificar a corto plazo. Cada uno de nosotros, bueno, vosotros que estáis muy metidos en evangelización en redes sociales, etcétera, como os he oído antes, eso lo podéis modificar a corto plazo. Es decir, oye, mañana, la próxima semana sé que es San Martín de Porres, pues voy a hacer un mensaje de acorde a San Martín de Porres, ¿no? O sea, solo voy variándolo. Pues fijaos, aquí abajo están las clásicas P's del marketing, ¿no? En marketing religioso son 6 P's. Yo así lo hablo en mi manual de fundamentos de marketing religioso. Pero yo estoy hablando ahora mismo de marketing general, ¿eh? Fijaos, hay 4 P's. Esto es lo importante. Está la P de producto, es decir, qué nuevos productos sacramentales o no sacramental, experiencial o no experiencial. Yo en marketing religioso defino producto como cualquier contenido experiencial o no sacramental o no que tiene la potencialidad, ¿vale? Para un ateo alejado, 1, bajar los mecanismos de defensa que él tiene, y 2, alimentar la inquietud de trascendencia que él tiene. Pero tiene que hacer 2 trabajos. El problema de muchas veces de nuestros contenidos es que solamente van dirigidos al segundo, alimentar la inquietud, pero no a bajar y eliminar los prejuicios, barreras, mecanismos de defensa que el ateo tiene para seguir planteándose si existe algo o no. O el que no nos compra. Sí cree que existe algo, pero no el Dios de la Iglesia católica. Entonces, o empezamos a construir productos más allá de los que ya ofrecemos, catequesis de niños, catequesis de jóvenes, catequesis, retiros, cuaresmas, adoraciones eucarísticas, todos esos productos están construidos en nuestra orilla, diseñados desde nuestra orilla y desde nuestra misión como iglesia, que es acercar esos sacramentos, alimentar la fe, bla, 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 bla. Están construidos en nuestra orilla, no en la orilla de la increencia. Entonces, la pregunta que aquí nos hace el marketing religioso es, ¿qué nuevos productos podemos crear desde la orilla del ateo, para entrar en relación con él, no vender? Nosotros no vendemos. Para entrar en relación con él, o mejor dicho, que él quiera entrar en relación con nosotros y satisfaga su necesidad de trascendencia. Fijaos, hay una segunda variable, que es el precio. La gente me dice, oye, pero el precio, ¿esto qué es? ¿Que vas a cobrar a la gente? No. El marketing religioso lo que te dice es, básicamente, y es uno de los temas que más me cuesta cuando voy a hablar a alguna institución y ayudarles y tal, que lo vean, ¿no? Fijaos, Jesús fue un excelente gestor de precios. Precio no es dinero. Precio es el itinerario, los pasos, las renuncias, la inversión en energías, en coste de oportunidad, en debilidad, en coste emocional, que una persona que es atea tiene que hacer para dar el primer paso y un día acercarse a un producto que sea, ven a una salida al campo con otros, imagínate, o ven a un retiro, o a un cineforum, o a un no sé qué. Esos son precios. Entonces, lo que dice el marketing religioso es, no construyamos los itinerarios de pastoral y catequesis desde nuestra pedagogía, lo que hemos estudiado en el seminario, lo que hemos estudiado en nuestras escuelas de teología y evangelización y catequética,
sino vamos a construir los productos y ese conjunto de productos que van con ese itinerario desde los precios que la otra persona tiene. Eso es realmente novedoso. Eso es realmente cruzar la otra orilla. Ya no soy yo el que te voy dirigiendo, primero convocatoria, luego no sé qué, luego éxodo, luego todas las etapas que ya no sabemos de memoria en pastoral, sino eso, desaprendemos todo eso y le preguntamos al ateo, le preguntamos al beligerante con la iglesia, le preguntamos al rebotado, al que una vez estuvo y se fue, ¿cuál sería el itinerario que tú harías? ¿Cuál? No se lo pregunto así, le pregunto, dime los precios que vas a tener que asumir. ¿Cuál para ti es más caro? ¿Cuál para ti es más barato? Existen 7 precios, 8 precios en marketing religioso. ¿Vale? Yo así los estipulo, ¿no? En el manual de fundamentos de marketing. Pues desde esos 8 precios que tiene que asumir un ateo, diseñemos los itinerarios. Eso es cruzar la otra orilla, ¿no? La tercera cuestión es que es otra variable, es otra táctica que puedo hacer, es decir, la puedo modificar a corto plazo para relacionarme con el ateo. Es la estrategia de distribución. Aquí en España, y en Latinoamérica, yo cuando he estado, en Latinoamérica no se puede generalizar, lógicamente, cada país es un mundo y dentro de cada país hay muchas Latinoaméricas, ¿no? Pero en las veces que yo he estado, claro, aquí en España y en una Europa descristianizada y un poquito, que ya no es tan prioritario, ¿no? El mensaje trascendente, pues claro, tenemos, por ejemplo, 23.000 parroquias en España. 22.000 creo que son. Claro, la pregunta es, ¿vamos a seguir acomodados en esta red tan grande de lugares que son nuestras parroquias, esperando a que el ateo se acerque a nosotros? El marketing religioso lo que te dice es, si tú quieres entrar en relación para satisfacer una necesidad de trascendencia con tu público, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nuevos lugares deberíamos de crear? ¿Qué nuevos lugares deberíamos de crear? Offline y online. Offline y online. Para poder realmente encarnar el pasaje de Zaqueo, ¿no? El hoy deseo alojarme en tu casa. Es decir, yo aparezco en la casa del ateo, del alejado, etc. No le digo a él que se venga a la mía. ¿Vale? No le digo a él que se venga a la mía. Esto trae muchas consecuencias. Trae muchísimas consecuencias. ¿Vale? Entre otras cosas, tener el valor de morir nuestros egos, de morir nuestros lugares que una vez tuvieron mucho apogeo, mucho auge, y atreverse a cerrar parroquias, atreverse a cerrar locales de nuestros colegios, para realmente construir algo desde la orilla del ateo, para el ateo, es decir, desde la oveja, para la oveja, y haciéndola así sagrada la oveja, ¿no? Cuando renuncio a mis pastorales, renuncio a mis itinerarios que estudié en pedagógica, renuncio a mis lugares que una vez fueron brillantes y ahora no existen, renuncio, ¿no?, a mis mensajes que son más fáciles para realmente construirlos desde el alejado. Y fijaos, por último, hay otra variable para entrar en relación, que es la comunicación. ¿No? Claro, la cuestión es que he pasado de diapositiva, decirme si se ve. ¿Se ve? Vale. La cuestión es que, y vuelvo a la pregunta del inicio, ¿por qué yo no hablo de comunicación y sí hablo de marketing religioso? Pues la cuestión es que en la Iglesia llevamos reflexionando, profundizando, formándonos, haciendo conferencias, cursos de todo tipo en torno a la comunicación. Es decir, estamos intentando resolver el reto de la evangelización, es decir, el reto de la relación
con una sociedad que no me quiere oír, escuchar, solo desde una variable. Qué curioso, ¿no? Estoy intentando resolver un problema estando dentro del problema, porque no abro, no ensancho la tienda, el espacio de mi tienda, no ensancho mi tierra conceptual de cómo he entendido la evangelización hasta ahora para llegar a los alejados. Siempre la he orientado desde evangelización es igual a comunicación, y también durante mucho tiempo nos dijeron que era testimonio. Comunicación y testimonio, comunicación y testimonio. Entonces estamos solo en una parte del problema. Tenemos que intentar introducir, y eso es el marketing religioso, viene a introducir nuevas variables que me permiten entrar en relación con el ateo, ¿no? Con el alejado. ¿Por qué? Pues fijaos, porque cuando tú estás así, pretendiendo, ¿no? A través de tu canal de YouTube, a través de tus contenidos que cuelgas en Facebook, a través de tus, bueno, pues sí, contenidos de todo tipo, estás en el fondo estamos identificando la evangelización con cómo comunico. Y ahí hemos avanzado mucho, que sí, comunicación interactiva, que él me hable, yo escucho, ya no es una comunicación de arriba abajo, yo iglesia te impongo a ti, te digo lo que tienes que escuchar, no sé qué. Todo eso ya hemos avanzado, emisor, receptor, no sé qué, tal, tal. La cuestión es que cuando nos metemos en ese plano solo como iglesia, y llevamos así décadas, igual si ahora hay un continente digital y antes no lo había, cuando estás metido solamente a la variable de comunicación, entran lo que yo llamo las 4 tentaciones. Las 4 tentaciones son cuando vemos que las cosas nos gustaría que fueran mejor, fueran más gente, más tal, y no salen tanto, ¿no? Los números como nosotros nos gustaría. Y entonces de repente llegan y dicen, oye, pues mira, la primera tentación es pensar que el reto de la evangelización nos lo va a solucionar el hierro. Yo digo hierro, ¿a qué me refiero? Bueno, pues durante años nos entró el atracón y empezamos todos a digitalizar todo, comprar buenas cámaras, buenos micros para hacer el podcast, hacer, bueno, de todas las iglesias, 3 cámaras. Claro, pensamos que efectivamente había que ponerle calidad, ¿no? Yo no voy a ser aquel que diga que no hay que meterle calidad a nuestros contenidos, por supuesto, y esto es importante, ¿no? Y empezamos a generar más calidad en nuestras propuestas. Pero pasan los años y vemos que esto sí es un avance, pero el ateo, el alejado, sigue estando fuera, ¿no? Entonces viene la segunda tentación. Esta es muy buena. Esta es muy propia de la persona que identifica la evangelización con comunicación solo. Pensar que cuantos más canales, esto es mejor. A mí, yo a veces cuando voy a alguna institución religiosa, ayudarles, bueno, asesorarles, pues típica pregunta, ¿no? Oye, estamos pensando si abrimos TikTok o no abrimos TikTok. Ya estás aquí. Estás pensando en ¿abro este canal o no abro este canal? ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque es lógico, porque el que está en comunicación sabe que cuantos más canales tenga, más cobertura, es decir, más alcance tiene, a más gente llega y más frecuencia del mensaje. Son 2 variables fundamentales en comunicación. Cobertura y frecuencia. Más veces puedo a esta persona, frecuencia, ir sugiriéndole lo que yo quiero que se plantee. Entonces, empezamos durante los años 90 a abrir radios, a abrir canales de televisión, con las redes sociales, a abrir Facebook, a abrir TikTok, a abrir Instagram. Empezamos a pensar en esos términos. ¿Vale? Pero claro, las cosas pues siguen saliendo más o menos. Entonces viene la tercera tentación. Dices, bueno, ya tengo canales, tengo abierto canales, pero las cosas, pues no sigo evangelizando tanta gente. Entonces viene la tercera, que es pensar que la solución es el lenguaje. ¿Cuántas veces no hemos hablado en foros de comunicación? Seguro que pues allí también vosotros en estos tertulias que tenéis, ¿no? Cuidar el lenguaje. Claro, el que está encerrado
en que la clave es la comunicación, tiene que buscar opciones, formas, tiene que dar una vuelta a todo eso, a canales, al lenguaje. Entonces, claro, empezamos a hacer cosas como estas, ¿no? Lo importante es el lenguaje, hacer algo cool, sexy, molón, ¿no? Y aquí tienes la Vigilia de la Inmaculada, ¿no? La Virgen María, inspirado en Wonder Woman, ¿no? Esta es una campaña que se hizo en México y me acuerdo que un sacerdote amigo mío me dice, oye, pero Carlos, tú no sabes el problema de esto. El problema de esto, yo es que soy aficionado al mundo del cómic y dice, es que y yo conozco el trasfondo de los personajes y el trasfondo de Wonder Woman es el sadomasoquismo. De hecho, si lo veis aquí en la derecha, tienen las cuerdas, ¿no? Ella, ¿no? Pues ahí ponemos a la Virgen María con el rosario ahí puesto, estupendo, ¿no? Entonces, claro, nos centramos mucho en el lenguaje porque vemos que ahí nuestra esperanza, cuidar el lenguaje para los alejados, para actualizado, que sea chulo, tal, pero a veces se nos pueden olvidar las raíces, ¿no? Se nos puede olvidar la esencia de las cosas. Y todo por querer intentar resolver el reto solo desde la comunicación, ¿vale? Entonces, llega la cuarta. Y dice, no, el lenguaje no es solo la clave. Ahora es el mensaje. Y ponemos todo nuestro foco en el mensaje, 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 mensaje. Y aquí es algo muy importante. Si nosotros ponemos toda nuestra esperanza a la hora de hablar un alejado, ateo, beligerante o rebotado de la iglesia, en el mensaje, tenemos 3 escalones que salvar y cuidarlo mucho. Y normalmente no se cuidan. La primera es, yo distingo entre 3 niveles. La primera es lo emitido. Lo emitido es el mensaje revelado, lo que se nos ha dado, nuestra experiencia de fe, cuando quiero hablar a través de las redes sociales, del canal online o presencialmente a alguien sobre Dios. Es lo que a mí se me ha revelado, mi experiencia. Lo segundo, el segundo nivel donde te la vas a jugar, si pones toda tu esperanza en el mensaje, es lo transmitido, el cómo lo cuento. Y ahí lo tienes que hacer bordado, mucho, muy bueno. Y el tercer nivel ya no es lo emitido, lo transmitido, sino lo que la otra persona necesita oír, desea oír. Entonces, fíjate, hay 3 saltos. ¿Cómo actualizo, inculturo, actualiza ese momento presente vital de esa persona, mi experiencia de fe, para hablarle a él con algo relevante y atractivo que le importe en su momento vital? Una madre que acaba de ser madre, un alumno que está en época de exámenes, estresado, un empleado que le han ascendido y tiene miedo porque no sabe cómo va a asumir el nuevo puesto. O sea, ¿cómo yo, desde mi experiencia de fe, lo actualizo y lo encarno a ese momento vital de esa persona? Luego, ¿cómo se lo cuento? ¿Cómo genero ese vínculo con él? Y tercero, que eso que cuento y vínculo es lo que él desea oír, necesita oír. Entonces, aquí es muy complicado, ¿no? A mí me pasó una experiencia en Uruguay cuando estuve allí varios años, estaba allí con ellos y tal, trabajando, y de repente un día me llevan a dar una vuelta, un paseo ahí a la basílica, y de repente me encuentro con un cuadro del discípulo amado. Y le digo a un amigo, oye, cuéntame, un sacerdote amigo de allí de la basílica, cuéntame este cuadro. Entonces, claro, él me empezó a contar el cuadro. Pues mira, este cuadro es del siglo no sé qué, el revoque del fresco, el color pictórico, cómo el artista cuadró, no sé qué. Me empieza a contar un rollo que le llego y le digo, bueno, vale, pero cuéntame realmente la escena, cuéntame qué es lo que pasa. Pues el discípulo amado me empieza a contar, bla, 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 el discípulo amado, los biblistas no se ponen de acuerdo porque no saben si el discípulo amado que estaba ahí era este o era este otro, no sé qué. Empieza a contarme también otro, lo transmitido. Me estaba transmitiendo un mensaje. Y llega de repente y yo me acerco al cuadro, me voy acercando al cuadro, el tío no paraba de contarme su rollo teológico y de repente me encuentro con 2 narices
escrito ahí. Dios es amor. Asunción Gutiérrez. ¡Pum! Se había cargado la tía el cuadro del siglo XVI poniendo tal, ¿no? Es decir, lo que la gente necesita oír, esa es la clave en ese momento, ¿no? Entonces, claro, yo creo, esto me habla de, yo siempre lo digo en todas las charlas, que estamos en el mejor momento como iglesia para evangelizar. En el mejor momento. ¿Por qué? Porque vivimos culturalmente en una iglesia, y estoy hablando de Occidente, que está deseosa de sentirse escogida por algo, por alguien, de ser alguien importante, relevante en medio de una masa. Y las redes sociales están alimentando ese deseo, esa necesidad de sentirse escogido. Sin embargo, no son capaces de satisfacerlo. No lo son. Están haciéndonos el trabajo gratis, alimentando esas ganas. Y la gente se está contentando con migajas de autoestima. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos a gente le ha gustado esta foto que he puesto en un lugar donde he estado y visitado? ¿A cuánta gente he impactado? Están alimentando ese anhelo de ser escogido, importante, protagonista, pero no pueden satisfacerlo. Y nuestro mensaje sí, nuestra propuesta sí. ¿Qué no es nuestro mensaje sino una experiencia de un Dios Padre que te escogió desde el vientre de tu madre, desde la eternidad te escogió, y tiene para ti una vocación, tiene para ti un sentido, tiene para ti un para? Tenemos todo. El desde, la eternidad me sentí escogido, y el para, el hacia, el para qué. Es una propuesta brillante la nuestra. Y nos están haciendo el trabajo gratis, el mundo actual. Lo está estimulando mucho, pero él mismo no puede satisfacerlo. Es brillante nuestro momento. Diferencia a otras épocas en la Iglesia. Años 90, principios de 1900, Edad Media. No existía este constante alimentar de sentirte con autoestima, sentirte escogido, importante para otros. Esta es un verdadero insight potente para trabajar con la gente. ¿Vale? Bien. Voy a... Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Que la principal clave, bajo mi punto de vista, para entrar en relación con el ateo, el alejado, etcétera, es empezar a generar una relación más allá de la comunicación. Alguno dirá, joder, pues yo que estoy solamente con mi canal de YouTube, que es comunicación, ¿cómo lo hago? Bueno, pues vamos a pensar creativamente productos que se puedan contar y experimentar en el mundo online. No tiene por qué ser solamente un producto experiencial o vivencial, ¿vale? Pero la cuestión es que lleguen al alejado. Vamos a trabajar, vamos a ver, quiero con vosotros ver esto, perdonad, ¿eh? La cuestión es, esto es muy importante para mí, para mí, y es una llamada de atención, ¿no? Si ahora tomamos esas 4 variables que nos permiten entrar en relación con esa sociedad, yo tengo que intentar abordar o con la P de comunicación y mi estructura de contenidos que yo cree, o con mis nuevos productos que yo oferto en mi parroquia, o en mi institución, colegio, etc. O tengo que intentar abordar 4 propuestas. Un producto con un precio, es decir, un itinerario, con un lugar propio y con una manera propia de contarlo, para la gente que se plantea si existe Dios o no.
si existe algo más allá de lo que es capaz de comprar, consumir, pesar, medir, tengo que crear algo para ellos. No puedo no hacerlo, porque si no, no estoy evangelizando. Porque evangelizar es despertar la inquietud de espiritualidad y proponer el Dios de Jesús. Tengo que despertar primero. Entonces, ¿qué producto podríais crear mañana para levantar la pregunta de nuevo a la gente que la tiene dormida? Porque para ellos ya no es relevante en sus vidas si existe algo más allá o no existe. Segundo, hay gente que sí ha dado el paso. Creo que existe algo. Energías, pueden ser, ojo, pero existe algo, pero no es un Dios personal y no es además el Dios de Jesús. ¿Por qué? Porque no creen en el Dios de la Iglesia Católica. ¿Y por qué no lo creen? Porque tienen unos mecanismos, unos prejuicios con muy buenas, malas razones, que a veces se las hemos dado nosotros, para no creer en el emisor de esa propuesta, es decir, en la Iglesia Católica. Entonces, como no creo en este emisor, ya no me creo su mensaje. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿qué nuevos productos, con nuevos itinerarios, con nuevos lugares y con nuevos mensajes de comunicación, que de eso vosotros sabéis mucho, tengo que hacer? No para decirles si existe algo o no, sino para vencer los prejuicios y los prejuicios hacia la marca Iglesia. Tengo que crear algo para vencer prejuicios ante la marca Iglesia Católica. Y eso será sembrar evangelización. Luego haré otro para que crean en el Dios de Jesús, pero tengo que orientar algo para intentar vencer esos prejuicios. Porque hasta que no venzamos eso, todo lo que creemos y lancemos en las redes sociales es agua y aceite para estos señores. Agua y aceite. Están ahí flotando, pero ninguno permea en el otro. Luego hay gente que efectivamente ya ha dado el paso. Fue un ateo, no compraba la marca Iglesia, ha ido venciendo esos prejuicios, empieza a conocer más el Dios de la Iglesia Católica y luego tengo que alimentarle su fe. Desde la no creencia hacia la creencia, con la propuesta de Jesús. Pues, ¿qué productos, precios, distribuciones, comunicaciones creo para alimentar la propuesta de Jesús? Desde el niño, Desde el niño me refiero al niño en la fe, aunque tenga 50 años. Era un ateo, ¿qué le voy alimentando? Y por último, ¿cuántos contenidos, productos, precios, distribuciones creo para los rebotados? Para los que una vez estuvieron y se fueron de la iglesia. No sé si veis esto. ¿Veis este plan? Vemos el plan, pero se nos ha ido tu cámara ahora. No sé por qué. Se nos ha ido tu rostro. Claro, porque le he dado yo sin querer. Aquí. Ahora ya lo tenemos. Está el cuadro. Muy bien. Entonces, la pregunta es... Ahora. La pregunta es, tenemos que cambiar nuestra segmentación. ¿En qué? En la P de producto, en la P de lugares, en la P de precios y en la P de comunicación. Vosotros, algunos que tenéis vuestro propio canal, vuestro propio tal, tengo que cambiar la segmentación. Ya no puedo solamente crear contenidos para alimentar la fe de la gente. Hoy es San Pancracio, hoy es San Martín, 5 tips para rezar el rosario, 5 tips para vivir el mes del Domum, 5 tal... Estás hablando para alimentar la fe de los que ya creemos. Entonces, yo te invito a que hagas una foto de tu estructura de contenidos que estás planeando. O la que hiciste el mes pasado y vete colocándolo a qué segmentos has hablado. Arriba pon la variable edad, de 0 a 7 años, de 8 a 11, de 12 a 16, 17 a 20, 21 a 25, 23, pon la edad. Y en la izquierda pon los 4 objetivos, o yo llamo 4 mini planes de marketing religioso para evangelizar. Un plan
para despertar el deseo de trascendencia. Es decir, ¿existe ese Dios? ¿Existe algo más allá de lo que eres capaz de comprar, consumir, medir? 2, un plan con su producto, precio, distribución y comunicación para recuperar la atracción por la marca Iglesia. Otro plan para alimentar la fe de la gente, que eso lo hacemos de sobra, lo sabemos hacer fenomenal. Y otro plan para reenamorar a los rebotados. Reenamorar a los rebotados es todos aquellos que una vez estuvieron y se fueron. Entonces ya no le puedo hablar, por ejemplo, a ese rebotado. Si tomamos ese rebotado, ya yo no puedo hablarle al rebotado, yo no le puedo hablar del rosario. Yo no le puedo hablar de eso. Fíjate, es más, yo tampoco le podría hablar, y estoy hablando de la variable P de comunicación, ¿eh? Yo ya, pero como estáis muy bien, ¿no? Muy cercano para vosotros es eso, yo ya no le podría hablar incluso del hijo pródigo. Me dices, estás loco, Carlos. Pues el hijo pródigo va justamente al centro de un rebotado, el que se fue de la iglesia y vuelve. Va perfecto esa lectura. Pues tampoco podríamos. Es un error, eso es agua y aceite para un rebotado. ¿Que el Espíritu Santo sopla donde quiere y alguno le habrá animado? Seguro. Pero es un contenido que está en nuestra orilla, no está en su orilla. Su orilla son los mecanismos de defensa que tiene para volver a la iglesia, los prejuicios que tiene, los frenos, lo que le pone de los nervios, aquel motivo por el que discutió con el párroco y se fue y dejó tu comunidad o tu grupo. Ese terreno es sagrado y ese es el mundo interior del alejado. Los mecanismos, los prejuicios, los frenos. Y ahí, entonces, el contenido que le voy a lanzar ya no es el hijo pródigo, es algo que hable de sus mecanismos de defensa, sus prejuicios. Porque si no estoy intentando, yo te evangelizo a ti. Yo te cuento a ti lo que tienes que oír, que es el hijo pródigo, que en teoría te habla de volver. No. Yo te hablo de lo que a ti te mueve, que es a lo mejor una ofensa que tuviste con tu párroco y te hizo irte. Pues tengo que hablar de eso. Tengo que hablar del mecanismo. Entonces, la P de comunicación hay que cambiarlo, sí, pero también la P de producto. Yo, por ejemplo, hice un proceso, un itinerario con ateos, dentro del itinerario, creé una sesión de, ¿sabéis? Bueno, no sé si tirar tartas para quejarte de algo, lo hice con universitarios. Poníamos ahí, dices, trae aquello de lo que te quejas de la iglesia, lo que te pone de los nervios, y lánzalo y haz catarsis de tal, ¿no? Bueno, pues eso me sirve de excusa relacional a través de un juego, de una dinámica, tal, para crear relación con un tío. ¿Pero de qué? De lo que a él le impide acercarse, no de lo que yo tengo para darle a él, para proponerle y para traerle y para mi muy buen mensaje. ¿Me entendéis? ¿Sí? Claro, por último, para terminar, porque a mí me apetece más que hablemos. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos, ¿no? Porque esta es la clave. Lo hacemos razonando así. ¿Veis esta diapositiva? Vale. Fijaos, vosotros, que muchos trabajéis la P de comunicación, pero habría que pensar que en nuevos productos, os invito a que penséis más allá, ¿no? de como os he comentado antes. Pero para cualquier decisión que vayáis a tomar, de producto, precio, comunicación o distribución, o nuevos lugares para pensar, vas a tener que hacerlo desde el razonamiento de abajo, no del de arriba. El de abajo es el razonamiento de marketing religioso o el de una iglesia en salida. Fíjate el de arriba. Vamos a empezar el de arriba. El de arriba, el que hace un razonamiento de ventas, que justamente es lo que nos no gusta, la venta, nosotros no podemos vender nada, sin embargo, lo tenemos muy metido dentro de nosotros. Piensa que el punto de partida para tener éxito, para que algo funcione, voy a hacer una acción para los jóvenes, voy a hacer una acción para los mayores, piensa que el punto de partida es yo, mi organización, quiénes somos, cuál es mi carisma, cuáles son mis valores, porque los tengo que transmitir, yo tengo que evangelizar al estilo de dominico, al estilo jesuita o al estilo salesiano, piensa que es yo, o la iglesia. El elemento clave para triunfar
es el producto. ¿No? ¿Nos pasa alguna vez que os reunís y la primera pregunta que se pone encima de la mesa es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos este año? ¿No? Ya estás orientado al producto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ofertar? Una fiesta, un baile, un no sé qué, un club de deporte. ¿Qué voy a hacer? Ya estás aquí. Los medios para triunfar, esa persona que tiene un razonamiento de ventas, piensa que los medios para triunfar es la variable promoción. ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo comunico? ¿En qué canales? ¿Con qué mensaje? Promoción, promoción, promoción y distribución. Bueno, pues ¿cómo lo acerco? Pero promoción. Y el fin último es a través de las ventas. Es decir, ¿cuánta gente ha venido? Siempre la pregunta siempre. Bueno, ¿y cuántos has logrado? 25, bueno, 10, 12. Ese es un razonamiento que es de ventas, justamente aquello que no es marketing y que además por eso se le critica, ¿no? Fíjate el razonamiento en salida. El punto de partida no soy yo, mi libro de estilo del blog, mi libro de estilo de mi canal, mi plan pastoral que me ha publicado el obispo, ya no soy yo. Es el segmento. ¿A qué segmento voy a ir? Y ahí volvemos a la diapositiva de antes. Al de despertar el deseo, al de recuperar la atracción por la iglesia, por la marca iglesia, o al de los rebotados. Son los tres alejados. ¿Y con qué edades? El elemento clave ya no es cómo va a ser mi producto, y lo chulo, y lo bueno, y lo positivo que va a ser, y lo bueno que va a ser la fiesta o el campeonato de fútbol. Ya no es el producto la clave. La clave es lo que le mueve y lo que le frena. Lo de las necesidades, no lo pongáis. Aunque está puesto ahí, es un error. Pero eso es para debatirlo otro día. Motivaciones y frenos. Y en base a esas motivaciones o esos frenos, ahora sí creo el marketing coordinado. Es decir, no me apoyo solamente en la promoción, como pone arriba, en la comunicación, sino qué producto, con qué itinerario, en qué lugar y en qué manera personalizada de comunicarle. Pero lo que le voy a crear como producto, el itinerario y la manera de comunicarlo, va a ser lo que le frena si es un alejado, si es un rebotado. Voy a hablar de eso, no voy a hablar del hijo pródigo. Yo tengo que hablar de lo que a él le mueve o le frena, no de mi lectura que seguro que conecta con él porque habla del que vuelve. No, eso está en mi orilla. Eso estoy haciéndolo desde yo organización, tengo una lectura que es el hijo pródigo, te la promociono, te la cuento. Eso está arriba, esa manera de razonar. ¿Me entendéis ese concepto? Eso es muy importante. Lo hacemos con muy buena intención. Yo como iglesia tengo la lectura del hijo pródigo, elemento clave que tengo, y la voy a promocionar. Pero eso es agua y aceite, con el ateo, con el alejado. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues me gustaría que charláramos ahora y que vierais un poco, me contarais cómo lo veis, o si tenéis alguna pregunta, hombre, Diego, si estás aquí, qué bien, qué maravilla. Diego Olivera, saludos. Muy bien. Fenomenal. Es que nos veía a todos porque tenía la pantalla en compartir, entonces ahora os veo. Muy bien. No sé si queréis compartir algo, cómo suena, qué os sugiere. Carlos, yo quisiera comentarte algo. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Me encantó todo lo que has comentado. Me parece súper necesario. Digo, yo tengo un contenido que es muy catequético completamente, pero traigo la inquietud desde hace tiempo con lo que estamos hablando aquí, ¿no? De cómo salir de la orilla. Yo quisiera compartir un mensaje que me mandó una religiosa, que ella, lo que hace ella es crear contenido en torno a lecturas de libros variados. Y hace poco me mandó un mensaje que viene justo con el tema, que aquí les comparto rapidísimo porque creo que ilumina. Ya justo decía, creo que debemos generar contenidos menos catequéticos, vamos, hablando en ese sentido, ¿verdad? Que estamos platicando sobre el tema de cómo salir de la orilla. Y dice, y generar contenidos que sean social, artístico o ético en torno a la belleza, en el compromiso social, donde nos encontramos muchos y surgen momentos muy espirituales. Y un chico que ella está en un club de lectores con gente de todo tipo de pensamiento y la invitaron a ella, siendo religiosa, dijeron, no, ven, porque tú tienes justamente un perfil que comentas libros, ¿no? Y ven y haz parte de este club de lectura. Y este chico le escribió, que es un ateo,
me he dado cuenta que en la poesía nos encontramos, y no me refiero solo a los poemas, versos, algunas veces poesía, sino también en la belleza y horror, que en la vida son matices de una mayor complejidad de nuestro mundo y de nuestra realidad cercana, ¿no? Y en fin, y de ahí ella me dice, no sabes el encuentro, toda mi vida religiosa, ella dice, nunca pude tener tantos encuentros con justamente personas que traen esta sed de trascendencia a través de un club de lectura de poesía, ¿no? En fin, quisiera compartir eso porque creo que es como un ejemplo de lo que estamos hablando. Pero Claro. gracias. Fenomenal. Fíjate, es un tema muy importante. Yo en el manual hablo de como varios pasos, ¿no? Varios pasos, para crear ese producto que me permita entrar en relación, ¿no? Y lanzarlo. Lanzarlo es la P de comunicación, pero primero tengo que crear ese producto. El primero es... voy a compartir de nuevo, ¿vale? Y así yo os lo... Vamos a ver. Bueno, nada, es un ratito. ¿Lo veis? Sí. Vale. Lo primero es elegir un valor que sea relevante para sus vidas. ¿Vale? Un valor no es, pues mira, voy a hablar, mira, ya se me va la P de comunicación. No, ese valor va a inspirarme qué P de producto creo, en qué lugar voy a aparecer, qué itinerario y qué mensaje. Un valor significa un valor que está en su orilla, no en la mía. No vale decir, voy a hablar de la misericordia. Como fue el año de la misericordia, voy a hablar de la misericordia. No, la misericordia está en nuestra orilla, no está en la orilla del ateo. Entonces yo podría hablar de perdón o no. Una cosa importante, no es un valor adoctrinador, tiene que ser un valor que vaya más allá de nuestros ritmos litúrgicos, que ahí nos metemos muchas veces en nuestra caja, en nuestra orilla, que sea relevante y que esté en su momento vital. Es decir, por ejemplo, yo hice una estrategia de marketing religioso en torno al estrés. Oye, pero el estrés es algo negativo. Sí, pero es un terreno comunicacional en el que el otro me encuentro. Era estrés de universitarios, de jóvenes. Y en torno al estrés creamos un club en la universidad, luego es un producto con experiencial, podías venir ahí y luego llevaba su continuidad online para eliminar el estrés, meditar, había catarsis, también momentos de catarsis, había de todo, ¿vale? Entonces, ese valor me va a servir de casa común, ¿vale? Para que él se quiera encontrar con nosotros. Pues un poco, tu compañera hablaba de la poesía, la belleza. La segunda clave es pensar una excusa relacional. Es cuando Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. Él está generando una excusa relacional para entrar en relación con ella. ¿Vale? Entonces, ahí hay que crear en torno a ese valor, pues imagínate el estrés y ese club que vamos a hacer para universitarios, le voy a decir, para eso uso la P de comunicación, cuéntame qué cosas te ponen de los nervios. O cuéntame por qué cosas pierdes el estrés. O cuéntame qué cosas te dan paz en épocas de exámenes. Le doy la oportunidad para que él sea el que entra en relación conmigo. ¿Me explico? La pregunta de siempre en la iglesia es ¿cómo llego a los jóvenes? Esa es una trampa, la pregunta. ¿O cómo llego hasta este perfil? No, es ¿cómo hago que él llegue a mí? Entonces, la clave es diseñar una excusa relacional. Una excusa relacional. Y basándonos en ese valor y en esa excusa, luego la tercera variable que hay que diseñar antes que hay que tener en cuenta es el prejuicio, el mecanismo de defensa, que voy a abordar, que voy a tratar con él, voy a intentar quitarle. Porque si no lo abordo en cualquier plan de comunicación, como no tenga eso presente, es agua y aceite. Es agua y aceite mis mensajes para un ateo o un alejado. Luego, primero valor, segundo excusa y tercero prejuicio. En base a esos tres, construye un nuevo producto con un nuevo mensaje, una campaña para él, distribución, etc. ¿Vale? Pero vamos, era aprovechando el comentario que nos hacías. Muchísimas gracias por compartirlo. Carlos, muchas gracias. Yo te felicito porque la verdad es que tu libro me encanta. Ya lo he dicho en todos los foros que he podido. ¿Lo Pero has leído?
Sí, ¿Qué pero valor tienes? Madre es mía, que 560 páginas, ten cuidado, ¿eh? sí, pero ¿sabes qué pasa? Que doy clases de marketing en la universidad y Sí. entonces además me dedico a la evangelización digital y me interesaba muchísimo. Entonces lo tengo, lo he leído, no lo tengo firmado. Pues ya te lo... Nunca te había escuchado y el poder escucharte hoy me ha encantado porque, ¿sabes? Como que cuando lees un libro nunca... ¿sabes? Como me gusta conocer al autor, ¿no? Entonces yo quería felicitarte y decirte que a mí personalmente ya con solo el libro, bueno, es una pasada de libro, o sea, es una pasada, os lo recomiendo a todo el mundo. Y que hoy, pues lo has sabido sintetizar muchísimo, muchísimo, como meterlo en una píldora y ha sido, vamos, a mí me ha encantado cómo lo has hecho, o sea, eres un crack, vamos. Hago lo que puedo. Muchas gracias, de verdad. A mí me has ayudado mucho, que lo sepas. Fenomenal, me alegro mucho. Y luego yo creo que también es importante mirar, hay una cosa que, bueno, cuando doy... yo tengo, os lo cuento así un poco a modo en familia, ¿no? Yo tengo mi vocación de predicador, la plasmo en 3 líneas, ¿no? Una es predicar, hablar al otro, al vecino, al cliente, al proveedor, de Dios y de mi experiencia de fe. Eso es, ¿eh? Otra es ayudar a la iglesia a predicar mejor, que eso lo hago pues, desde mi perspectiva de marketing religioso, que no es la única, en absoluto, ¿eh? Y 3 es despertar el deseo de evangelizar en los demás. Creo que esto es fundamental, que lo hagáis, que lo hagamos. Creo que como iglesia, históricamente, pues lo que os decía, nos hemos centrado mucho en el testimonio, en ser buenos ciudadanos, en ser esa iglesia samaritana, en ser... Pero creo que entre todos tenemos que ayudar a que al otro, a mi amigo, mi compañero de comunidad, de vecino, despertarle las ganas de evangelizar. Vencer los miedos, los frenos, de hablar con un cliente, con un vecino, de Dios, ¿no? Yo quería comentarte una cosa. Cuando empiezas a cambiar de mentalidad y no hablar con nuestro lenguaje y no pensar con nuestra mentalidad, claro, la creatividad te lleva a veces a hacer cosas que la gente que está más acostumbrada a lo nuestro no entiende. No entiende. Y hay un sector dentro de la iglesia que no lo entiende. Entonces, el miedo está justificado porque realmente no sé, te vas a encontrar con muchas críticas y te vas a encontrar con linchamientos porque tú estás intentando llegar a los alejados a través de ir a la orilla de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, gestionar eso, no sé cómo sugieres tú que hacerlo. Mira, me alegra que lo comentes porque yo creo que es algo que todos en mayor o menor medida hemos sufrido alguna vez, ¿no? Pero mira, yo lo pongo también en el libro, ¿no? Y es algo en lo que creo firmemente, firmemente. Mejor morir evangelizando, tratando de evangelizar, que nos critiquen, que nos digan, ¿has visto? Ha venido solamente uno, ¿eh? Y se están frotando, casi están deseando que fracases, ¿no? Para volver a hacer lo que estaba, lo del pasado. Mejor morir por evangelizar que vivir muertos de no hacerlo. O sea, es que de esto va nuestra película. Va de que pruebo algo nuevo, me lanzo a la otra orilla, me ha venido una persona, pues he muerto en eso. He muerto. O sea, a los ojos del mundo es fracasado, ha venido solo uno, qué mal lo has hecho. Entonces estamos acertando. Entonces estamos acertando. Y luego hay que volver a echar las redes. Porque el sistema, digo sistema, un sistema social, me da igual si es tu comunidad, si es tu parroquia, el sistema siempre va a querer protegerse del cambio. Es un Cierto. sistema social de afectos, de egos, de comunicaciones, de dependencias, que lucha, es vino viejo que está luchando con el nuevo, ¿no? Entonces, siempre va a estar deseando que digas, bueno, lo has probado, no ha funcionado, volvamos al pasado. Y no, hay que volver a echar las redes, hay que volver a echar las redes y que venga otro,
y que venga otro, y que venga otro. Y vuelves a echar las redes. Y a lo mejor tienes que cambiar lo que dice, ¿no? En la pesca milagrosa. Es un mero cambio, o de la P de producto, o de la P de itinerario, o de la P de comunicación, o de la P de gestión. Hacéis un pequeño cambio, como la pesca milagrosa que les dice, echar las redes al otro lado. Han cambiado solamente un poquito algo. Es el mismo océano donde pescas, es el mismo barrio, es la misma. Cambias un poquito algo y de repente también hay. Pero bueno, no hay que obsesionarse con los números. Es decir, es que si no estaríamos haciendo un razonamiento ventas. Hay que obsesionarse por satisfacer la necesidad de trascendencia. Y si viene uno y hemos satisfecho su necesidad de trascendencia, hemos hecho misión. Y si lo hemos hecho cruzando la otra orilla y en salida, hemos hecho misión. Hemos hecho iglesia. No somos una multinacional. A veces nos preocupamos más de los números que de realmente lo que decía el marketing religioso, satisfacer esa necesidad de forma continuada. Entonces, yo creo, de verdad, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo yo? Mira, me pongo el chubasquero. Me pongo el chubasquero y digo, mira, mi momento histórico como iglesia para nosotros es ser la piedra dentro del zapato que incomoda, que le hace andar, que le hace andar. Y si generamos crisis en otros, bendito sea Dios. Si al otro le estoy generando una crisis que le hace plantearse cómo estoy pensando, cómo estoy haciendo, y él no lo quiere ver, pero simplemente la reacción de él es el rechazo, la crítica, ay, mira, ya estás haciendo no sé qué, hoy no sé cuántos, tal, le estamos generando crisis. Pues fantástico, es que de esto va nuestro mensaje, ¿no? Porque el que no busca la cruz, el que no busca la crisis le va a encontrar a él. Le va a encontrar a él. Sí, muchas gracias. Entonces, no hay que preocuparse, hay que seguir. Intentar. Y también vosotros estáis muy metidos en redes sociales, ¿no? Pero hay que intentar, ese plantilla que os he hecho, hay que intentar que no se nos cuelen las métricas de la vanidad. Si cuelgo algo, no miro cuántos likes, no miro cuántos me gustas, no miro cuántos... No, porque si no voy a seguir en esa línea. Hoy que viene llega a 200. Pues fenomenal, alimentar la vocación. Estás hablando a los de alimentar la fe. Todos te van a decir, qué buena, qué buen tip has dado para vivir el mes del Adviento. Qué buen tip, claro. Pero es que te estás metiendo dentro para los tuyos. Entonces, las redes sociales miden ese engagement. Y nosotros no tenemos que buscar engagement, no tenemos que buscar descolocar al otro. Entonces no tenemos que seguir las métricas, porque esas nos alimentan nuestro ego, no alimentan nuestra vocación como iglesia. No la alimentan. Oye, Carlos, una pregunta que no sé si sugiero a lo mejor que como hay varias manos levantadas, oigas todas las preguntas y luego contestes. Yo tengo una, es decir, mi sensación es que Jesús no hablaba igual a la masa que a los cercanos, que a los discípulos, que a los apóstoles, que a Pedro, Santiago y Juan. Es decir, eran círculos concéntricos, porque el mensaje de algún modo evoca y solicita una adhesión, y si no la encuentra, la persona sigue lejos, y Jesús le habla como solo una invitación. Entonces, lo que tú has planteado, me parece a mí, que evoca una enorme personalización. Es decir, tú segmentas, ¿no? Por lo menos, segmentos, que ya es una forma de personalizar. Es decir, porque lo que tú estás contemplando es qué tanto la persona ya ha superado una serie de obstáculos o qué tanto se ha acercado y ha bajado la guardia, ¿no? Entonces, lo que yo subrayo de lo que te he oído, que me parece súper interesante para estudiarlo, es esa, digamos, personalización. Entender que el mensaje nuestro, el mensaje de Jesús, solicita la libertad. Y puede haber muchas respuestas en el mismo público al mismo mensaje, porque la libertad opera de modos diferentes. Y entonces, el que da un paso y se acerca porque quiere más, le doy más. Le doy más claridad, más nitidez, más alimento, y al que solo se queda en la parte superficial, no.
O sea, solamente es ver si estás de acuerdo y Sí, ya está. efectivamente. Es una cuestión de personalizar no solamente la P de comunicación, que es lo que muchas veces hemos hecho en la iglesia. Ah, pues personalizo la catequesis para niños, le hablo de Jesús es mi amigo. Muy bien. Para adolescentes ya evoluciona el concepto de Jesús y le voy hablando de otra cosa. Y para los adultos personalizamos siempre la P de comunicación. No, es personalizar todo. Nuevos lugares, nuevos pozos, nuevos lugares donde aparecer, nuevos itinerarios, precio, nuevos productos, nuevos mensajes. ¿A quién? En función de los mecanismos de defensa y frenos que cada uno tiene. No de lo que debería de él aprender, sino de lo que él tiene, de mecanismo que le está impidiendo creer, ¿no? Es ateo, se ha alejado. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Hay alguna mano Ya, más? está Miguel Ángel estaba por el orden que yo tengo aquí Sí, de sí, aparición. nada, yo sí que tenía una pregunta que ha surgido y que ha encajado un poco con lo que estabais comentando antes. Yo es verdad que yo no pertenezco al ámbito del marketing religioso ni de la enseñanza en general, pero es verdad que he hecho mucha pastoral y muchos esfuerzos en la parte de juvenil, de llegar a gente, en la parte de familias jóvenes, diferentes iniciativas. Y es verdad que cuando conocí la idea del marketing religioso, tu libro, me lancé de cabeza y es verdad que he encontrado pues, ideas que han ordenado intuiciones y luchas. En ese aspecto me ha encajado muy bien y mi pregunta era un poco por las resistencias, más reticencias internas. Habéis comentado un poco, ¿no?, de eso que cuando pueden surgir críticas, no tanto desde ese punto de vista, sino cómo conseguir convencer a alguien interno de que esos esfuerzos merecen la pena. Hay una palabra que la ha nombrado Chisquia y yo le había puesto ese nombre, no sé si es solamente experiencia mía o encaja más, que es el miedo a hacer cosas, no tanto por miedo por hacer cosas que puedan pues no resultar catequéticamente completas o verdaderamente católicas, no lo sé. Me da la sensación de que es verdad muchas veces hay cosas como perezas, en el libro hablan mucho de las resistencias y todas esas aparecen totalmente, pero hay algo ahí como previo de decir, no vamos a hacer nada porque esto es que vamos a parecer, yo lo digo, es decir, vamos a parecer poco católicos, vamos a decir cosas que no son completas, porque creo que nos pierde eso, en la intención de dar un mensaje completo ya no sabemos qué decir y yo me he encontrado con un poco que a veces digo, es de verdad esto tenemos que hacer esto con iniciativas juveniles que se lanzan y pueden ser interesantes y al final decimos, y ahora los ponemos delante del Santísimo. Y a mí ahí se me rompe la cabeza, porque digo, sí está muy bien, pero no es la situación, no podemos llegar del 0 al 100 en solo una tarde. Es obvio, Entonces, ¿no? me da Es la obvio. sensación de que mi duda es cómo romper ese miedo. Has comentado, has participado con muchas instituciones que te han buscado. Yo entiendo que cuando te buscan ya ese miedo lo han roto, no lo sé. Pero en una parroquia, cuando no tienes pues detrás a lo mejor una institución, un párroco con capacidad de decisión, yo soy un laico que voy por ahí, ¿cómo romper ese miedo, ¿no? De decir, es que Me gustaría darte 3 claves que si las practicas tienes el 100% asegurado. Pero yo creo que a lo mejor aquí entre todos sacamos alguna clave más, ¿no? De transformación organizacional. Pero mira, coincido 100% con lo que comentas. Es decir, que hay un miedo por licuar el mensaje. Estoy licuando el mensaje, estoy haciendo algo que no es catequético. Mira, bueno, una clave que a mí me ha funcionado, ¿eh? A mí me ha funcionado. Yo esa diapositiva de las 2 formas de razonar, la flecha de un lado y la flecha del otro, cuando alguien te critique algo, "Oh, ¿pero qué haces? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Una fiesta de no sé qué o no sé cuántos, tal?", ponlo encima de la mesa. ¿Desde dónde estás juzgando esta acción? Desde yo como organización, iglesia, que tengo un sacramento, si uno no sé qué, tal, y estás juzgando eso, entonces dices, estoy licuando el mensaje, estoy desvirtuándolo, tal, o lo estás haciendo desde el razonamiento de una iglesia en salida, que el punto de partida es la oveja. Porque a lo mejor para este público en concreto, esta acción que vamos a hacer, que es una fiesta de deporte o de no sé cuántos, es perfecta. Entonces la cuestión es, ¿en qué plano estás? ¿En uno o en el otro?
yo mime conmigo, yo iglesia mime conmigo, o la oveja es lo sagrado y arranco desde él y lo que él quiera, ¿no? Pero no hay claves, ¿eh? Te soy sincero, es una cuestión de... Estamos en ese momento histórico de iglesia en el que lo nuevo y lo viejo está ahí y genera fricción, pero es lo que nos toca, es lo que nos toca. No hay claves, más que mucho ánimo. Muy bien, muchas gracias. Hay algo que yo podría agregar con respecto a eso que preguntaba. Esperad, que os voy a dar por el orden que estáis apuntados. Ah, Lo que sí os iba a pero pedir que... bueno, es era añadir justo algo. sobre, era Ok, justo ok. sobre, o sea, no Dale, es una dale. pregunta, es un aporte más a lo que venían diciendo. De que Dale. muchas veces, y cancelo mi pregunta porque ya la respondieron indirectamente, que muchas veces se ha como demonizado la idea de licuar la fe, y yo pienso, ¿no?, en el jugo puro que compramos y con eso diluimos y hacemos jugo, ¿no? Le ponemos ese jugo puro, le ponemos agua y ahí lo podemos tomar. Digamos, yo creo que no está mal, capaz, como licuarlo un poquito, porque en el sentido de que por ahí, si yo, por ejemplo, tengo que tomar un antibiótico y me dicen, tenés que tomarte esta tableta, no me voy a tomar toda la tableta entera en el mismo momento, sino que va de a poquito, Sí, ¿no? sí. Entonces, lo mismo pasa con la fe. Yo creo que está bueno eso de decir, bueno, no ir del 0 al 100, sino, bueno, hoy un 20%, a la otra semana un 20%, o sea, ir de a poquito, ¿no? Ir con esos pasos. Yo creo que eso es clave, y también me pasa en cuestiones solidarias adentro de la iglesia, que gente se suma, que no es católica, pero se suma, y ya es un montón. Entonces yo digo, bueno, a ver qué puedo hacer acá. Pero sí, yo creo eso, ¿no? Que está bueno ir como de a poquito, que no hay que demonizar el concepto de Ujú. licuar o de mezclar o verlo como algo malo, sino también eso, ¿no? Entendiendo los tiempos de cada uno. Eso me parece muy, muy clave. Ujú. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Sebas. Pues tenemos ahora una pregunta de Diego y después está el padre Lucio también. Hola, buen día o buenas tardes. Para todos, saludos desde Argentina. ¿Cómo andamos, Carlos? Bueno, un gusto volver a encontrarnos, ¿no? El año pasado, bueno, compartimos una experiencia de un ciclo de conferencias sobre la fe y los medios de comunicación social. Justamente quería compartir una anécdota para animarlos a perder el miedo, ¿no? Algo que se viene planteando también en los hermanos antes. Porque cuando se presentó el proyecto, aquí en la Universidad Católica, una de las conferencias más cuestionadas fue esta, la del marketing religioso. Creo que no te lo había contado, Carlos, ¿no? Pero quizás una confidencia ahora. Nos pusieron como en tela de juicio, ¿qué es esto del marketing religioso? ¿No? Hacía ruido y hasta casi que nos bajan, digamos, esta conferencia en un ciclo de varias conferencias. Entonces fue salir a defenderlo, salir a decir que esto era algo, la novedad, que estaba en boga, y realmente nos animamos, y fue después que nos rompió la estructura en la universidad, nos rompió en la estructura dentro del equipo organizador también. Bueno, ahí nos conocimos con Esther, con Seba también, después hablábamos con Esther como esto realmente nos dejó, fue una bomba la conferencia, ¿no? Porque nos tiró muchas estructuras abajo, lo mismo hablábamos con hermana Silvia, que también está aquí conectada, y nosotros conocíamos poco del marketing religioso, nos llegó por una recomendación, Carlos, entonces digamos, nos animamos, nos guiamos, nos dejamos guiar, ¿no? Por el Espíritu Santo, y realmente fue una novedad muy, muy interesante, ¿no? En cuanto a pregunta, quería remontar o volver un poquito sobre las tentaciones, ¿no? Estas 4 tentaciones. Si hay algún consejo, una mente o algo de decir, bueno, cómo superar, cómo no quedar enredado en estas 4 tentaciones de la comunicación. Yo creo que, muchas gracias, Diego. Efectivamente fue una experiencia muy buena, la que tuvimos ahí en el congreso que hicisteis. A mí me gustó muchísimo y estuve encantado. Y me alegro de que haya también generado un poquito de agitación, ¿no? Y no, yo creo que la recomendación es llevar tatuada esa manera de razonar. La primera es, ¿quién es mi público? ¿Quién es mi oveja? La segunda es, ¿qué le frena a estar acercándose a la iglesia o a la pregunta de Dios? ¿O qué le alejó porque es un rebotado? ¿Qué le movería? Ese segundo eslabón. Y la tercera es empezar por el producto.
qué puedo crear para que él entre en relación conmigo. ¿Cómo? Primer paso, elijo un valor. Segundo, una excusa relacional. Tercero, ya diseño el producto como tal. Pues va a ser una fiesta, va a ser no sé qué, no sé cuántos. Y luego ya paso con las siguientes, la de la comunicación, pero no empezar por la comunicación, porque esa es la que más metida tenemos. Entonces, ir creando, ¿no? Porque si me meto en la comunicación, ya me meto en la problemática propia de la comunicación. En qué canal lo anuncio, cómo lo anuncio, en qué mensaje, con qué lenguaje, ya me meto ahí. Y me meto ahí en una maraña que no me va a ayudar a buscar nuevos lugares, nuevos productos, etc., ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luego os comento una cosita del comentario antes de licuar, ¿vale? Que se me ha ocurrido. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, El sí, padre Lucio desde Roma. Muy bien. ¿Qué tal? Encantado. No se te oye. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto de conocerte. No te conocía para nada. Estoy feliz de haber participado. No sé si sabías un poquito lo del sínodo digital que llevamos adelante y tal vez sin tanta ciencia fue un poco el sentimiento, o sea, sentirte era reafirmar muchos de los conceptos que hemos vivido y que hemos sufrido, un poco a patadas, ¿no? Pero que le hemos llevado adelante, digamos, y entonces, bueno, sentir lo que decías es un poco una caricia al corazón, ¿no? Porque fue un proceso precioso, pero también duro, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y creo que, bueno, hablas italiano, ¿no? O otras lenguas que hablas. Inglés, pero ahí. Ahí. No, porque digo, tal vez sería lindo poder algunas cosas, de hecho en los chats, acá mientras vos hablabas, obviamente uno comparte, bla, 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 pero algunos tips, ¿no? Que creo que sean importantes para compartir con la gente que hizo sínodo, ¿no? Porque son cosas, a lo mejor hace algún apuntecito, alguna cosa, ¿no? Quiero hacerte una pregunta que centra, como se dice, tiene que ver un poco y un poco no, pero antes quería decir una pequeña cosita a nivel terminológico, porque el concepto es clarísimo, pero digamos, como queda registrado, es bueno que después cuando se escuche, ¿no? Una cosa es aguar, otra cosa es la pedagogía, ¿no? Porque, digamos, cuando el vino se agúa, se aguó y se acabó, ¿no? O sea, no se puede volver atrás. Entonces, no se trata de aguar el mensaje, porque el concepto de aguado es algo que ya no es más puro, que no es más bueno. Pero el concepto sí es válido, o sea, de hecho, la pedagogía de la redención tomó miles de años, ¿no? Desde todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, la pedagogía de Dios es fundamental, pero, digamos, la diferencia entre el aguado y la pedagogía es fuerte. Nosotros tenemos que pensar en términos de pedagogía, que también la necesitamos nosotros mismos, porque hasta que podemos digerir todo el mensaje de la grandeza de Dios, necesitamos tiempo, pero siempre, aunque sea Jesús chiquito, o Jesús grande, o Jesús en la cruz, o resucitado, siempre Jesús, ¿no? Entonces, es de acuerdo al tiempo de Dios y al tiempo nuestro, ¿no? Pero en términos de pedagogía. Lo decía no para contestar, sino para completar, sobre todo porque es muy rico todo esto y se puede usar en otros momentos, ¿no? La pregunta, que está un poco al límite de lo que dijiste y un poquitito se va afuera, pero necesito tu respuesta, por favor, es metaverso, ¿no? Boom. No, ¿por qué? Porque es el tema hoy, es la continuación del Web 3.0, o sea, la evolución de las redes sociales, bla, bla, y la gran controversia, ¿no? De todo lo que es, lo que podría ser, lo que se imagina que es, y todo eso. Y entonces yo creo que, digamos, es algo importante que pensadores como vos puedan ir dando líneas sobre, incluso en esta fase preliminar a todo lo que puede ser, pero la presencia, digo, me toca esto acá discutirlo permanentemente, ¿no? Pero yo particularmente, y haciendo con lo que vos decías, ¿no? Me imagino cosas simples, pero si nosotros hiciéramos la catequesis para niños, por ejemplo,
paseando en Jerusalén, mostrándole ese Jesús que nace, yendo a la escena del samaritano, de los apóstoles, eso, para conjugarlo con la realidad después, para charlarlo, a mí me parece que sería una cosa, ¿no? Que le quedaría a los niños de otra manera, pero quería tu opinión, por favor, aunque sea chiquitita, pero dame una. Efectivamente, yo creo que como iglesia tenemos la llamada a empezar a pensar, a pensar sobre ello y encontrar la mejor forma. Pero fijaos, yo creo, mira, me voy a contradecir con lo que acabo de decir. Es decir, lo que muchas veces hacemos en la iglesia es pensar, repensar, hacer teología, hacer no sé, ¿no? La teología del metaverso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que rápidamente, ¿dónde nos coloca? En el modo de razonar de arriba. Yo, organización, reflexiona desde mí, desde tal, ¿no? Que lógicamente hay que hacerlo porque nosotros no somos iglesia, no somos ONG, no somos institución, o sea, no hay que perder esas raíces de nuestra esencia, ¿no? Pero muchas veces, por no perder las raíces de nuestra esencia, nos perdemos a la oveja, que precisamente esa sí que es nuestra esencia. Entonces, volviendo, yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre ello y creo que nos puede dar muchas oportunidades de conectar con el público. Y habría que pensar creativamente cómo diseño mis productos, mis contenidos que voy a generar ahí, qué itinerarios voy a crear, cómo lo voy a anunciar y qué nuevos lugares voy a poner dentro del metaverso. Ojo, dentro del metaverso. Entonces, está todo por hacer. Está todo por hacer. Pero hay que lanzarse. Hay que lanzarse. Hay que lanzarse. Que muchas veces dicen, no, en digital no te lances de cualquier manera. Pues, ¿qué quieres que te diga? Nosotros en la iglesia repensamos mucho. Para nosotros, de cualquier manera, es casi ya el pensamiento que otro haría habiéndolo planificado muchísimo. No sé si me explico. O sea, que tendríamos que animarnos a lanzarnos más antes de estar haciendo y repensando, ¿no? Pero sí, efectivamente, nos va a dar muchísimas posibilidades de plasmar a Jesús, ¿no? Y su vida. Hay una cuestión, para terminar. Tenemos una última pregunta, Carlos, si quieres pues mira, escucharla sí, y después puedes cerrar, Alejandra. Pero esta ya es la última, última pregunta y después tú cierras como quieras. Sí, dime. Alejandra. Hola, soy Alejandra Jiménez, soy evangelizadora digital también catequista de mi comunidad. Y algo que más bien sería un comentario y también a la vez una pregunta referente a este comentario. Me ha tocado eso del tema, me encantó mucho eso que después de que comentó la hermana Verónica, el tema del valor, la excusa y los prejuicios. Muchas veces nosotros nos toca como catequistas, me ha tocado tratar de lidiar, de hablar, por ejemplo, en este tema de la comunidad LGBT, ¿verdad? Me ha tocado tratar de hablar porque no solamente yo soy la catequista, sino tengo compañeras, tengo señoras que son muy prejuiciosas. Y me ha tocado un momento en que yo no he podido aceptarla, llevando, como dijiste, la propuesta de Jesús para poder acercarnos, así como lo hizo Jesús con Mateo, para que más bien, ¿cómo podríamos nosotros relacionarnos con esas personas que son prejuiciosas para poder tener un buen relacionamiento? ¿Qué vos nos aconsejarías a ti? Dices que son compañeras tuyas de catequesis, de pastoral. Sí, me ha tocado llegar a tener ver ese prejuicio de los demás. Yo queriendo hablar así, incluso admito, elegí una vez este texto, la palabra, de la frase de Mateo, de Jesús que le decía a Mateo, ¿verdad? Y ahí las personas ahí se te ponen y no te dejan hablar y me ha tocado vivir esa experiencia y yo para evitar tener inconvenientes, admito, he llegado a optar por callar, pero luego hubo un momento en que pude acercarme con ella y tratar de hablarle, pero admito, no conseguí nada. Ya. Así que
de mi experiencia, ¿qué vos sugerirías? Como Yo para creo que poder sí. tener en cuenta este tema del valor y poder tener esa excusa de relacionarnos bien con esa persona y quitarle esos prejuicios. Uf, mira, yo creo que es... No sé si me no- explico lo que te digo. te voy a ser muy sincero. Ujú. No lo sé, no lo sé. Como lo que sí sé es que eso es un proceso que tu compañera, que tenéis que hacer juntos, los dos, como equipo de trabajo y de pastoral, ¿no? Un proceso de ir acompañándola y ir tratando el tema, la verdad. Pero soluciones mágicas de así, de qué puedo hacer rápido, tal, inmediato, yo creo que No es un rápido, así como para proceso, que ella vaya. pues yo creo que tienes que intentar buscar el encuentro con ella, el encuentro. Encuentro barra encuentros, o sea, es un proceso, ¿no? Y, y también estar atenta tú, ¿no? A ella, porque en ese proceso de conversión tú también estás llamada a evangelizar, o sea, la evangelización me evangeliza a mí y me convierte también a mí, ¿no? ¿no? Entonces yo creo que es un proceso bonito y que hay que intentar que sigas buscando el encuentro con ella para tratar el tema, con la escucha abierta de ambas partes, ¿no? Claro. Pero no te sabría decir mucho más, la verdad. Pero ya me das la idea, eso es lo importante. Sí, Muchísimas gracias. bueno, oye, pues simplemente que me estaba acordando antes, cuando a veces tenemos miedo de voy a crear algo, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, o es demasiado puro ocio y no hablamos de evangelio, entonces luego le saco la cruz y tal, no sé qué. Mirar, yo en la P de producto, en cómo diseñar un producto evangelizador, hablo de los 4 ejes transversales que todo producto evangelizador tiene que tener para tener la potencialidad de, 1, bajar los mecanismos de defensa, y 2, seguir alimentando la inquietud, ¿no? Que todo producto tiene que tener, ¿no? Entonces hablo de 4 ejes transversales. Yo os invitaría, no da tiempo a esto porque esto es para otra conferencia, es decir, cómo crear un producto, pero os invito a que lo veáis, ¿vale? Son ejes transversales porque la pregunta de fondo que tenemos que hacer es, ¿cómo debería de ser voy a poner un ejemplo básico, mi cineforum para que realmente sea evangelizador y no sea de un centro cultural, cívico del barrio? ¿Cómo debería ser mi club de deporte, mi club de alpinismo, mi club de naturaleza, cualquier producto que tengáis, para que realmente sea evangelizador y no convertirme en un mero proveedor de contenidos? Pues estos ejes transversales inspirados desde la Eucaristía pueden ayudar a que realmente, sin explicitar la Eucaristía, porque está en un itinerario y alejado muy inicial, vaya experimentando esos ejes transversales, ¿vale? No sentirte escogido, bendecido, roto, entregado, toda la parte eucarística, ¿no? Que hay que ir metiendo. Hay que meterlo dentro, ¿no? Pero bueno, eso tiene mucho más mandanga, pero se me ocurrió, por eso lo he dicho, porque Miguel Ángel lo planteó y tal, y digo, oye, ¿qué tal? Pues a la gente hay que decirle, mira, no estoy ofreciendo simplemente algo y luego le saco esto, sino es que por dentro, en la columna vertebral de este producto, de esta experiencia que he creado, hay unos ejes transversales que están hablándole de una experiencia de Dios, ¿vale? Muy bien. Bueno, oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros y nada, y conoceros también en persona, ¿no? Aparte de la comunidad de misión. Cualquier cosa que necesitéis, pues me tenéis mi email es luna@marketingreligioso.com, luna@, y en Instagram pues estoy ahí también haciendo algunas reflexiones, ¿no? Sobre todo os las lanzo a vosotros. Mi lugar en Instagram es hacer reflexionar a los que evangelizan. Entonces se llama Marketing Religioso-Carlos Luna. Y bueno, pues podemos estar ahí en contacto. Y este es su libro, ¿vale? Que yo lo recomiendo, es verdad que es bastante, pero muy recomendable, muy recomendable. No sé si se ve al revés por las Sí, se cámaras. ve bien, se No, ve bien. se ve Se ve bien, se bien. ve bien. Vale.
Así Y, que nada. yo quería también, para los que os habéis quedado con ganas de aprender, en la plataforma de Holidemia, no sé si la conocéis, que es una plataforma también de cursos católicos que está creada por Dimitri Conejo, que también es un gran evangelizador. Carlos he estado viendo ahora, yo conozco solo uno porque es el que yo estoy apuntada, pero hay 3 cursos de Carlos que son como ese tipo de conferencias que ha dado hoy, pero muy bien preparadas, de mucha calidad, con material. Son muy asequibles económicamente. Entonces os voy a dejar aquí en el chat el link de los cursos de Carlos en Holidemia. Entonces, para que ahí os podéis apuntar, y tiene uno que es de todo esto que él decía de los alejados, tiene otro que es de cómo conocer mejor a nuestras ovejas, ¿no? Cómo conocer al público y qué es lo que les motiva, lo que les aleja, y el otro que es el básico de cómo evangelizar hoy con el manual de fundamentos de marketing religioso. Entonces, los 3 cursos, para seguir un poco profundizando lo de hoy. Y bueno, yo creo que desde Inmisión te damos muchísimas gracias por esta charla, y yo solo quería decir que yo creo que el gran paso para los que estamos aquí realmente es ese paso de decir ¿vamos realmente a dedicarnos a los alejados? Porque no somos muchos de los que estamos aquí, o sea, somos pocos de los que estamos aquí que estamos en evangelización digital, pero de los que estamos en evangelización digital que en 100% estemos dedicados a los alejados, somos pocos, y para los que somos nos cuesta, porque yo hablo de mí misma, nos cuesta perseverar en ese territorio. Sin querer, cuando te pones en ese territorio, sin querer vuelves al otro lado y tienes que volver a perseverar. Entonces, a mí me gustó mucho que tú has hecho la invitación, ¿no? Y que Vero también lo ha sacado, que está por aquí también el padre Pablo Saboya, y que está José Ismael, ¿no? Varios evangelizadores digitales, ¿no? Realmente es algo urgente, ¿no? Que hagamos esa opción de dedicarnos a los alejados con lo que a cada uno nos supone de precio. Yo veo que el precio que lo tiene que pagar es el evangelizador, porque es un precio muy grande de dar realmente toda una vuelta a tu manera de pensar, a tu manera de dedicarte al contenido que haces, a la mirada que van a tener otros sobre ti. Pero yo sí que capto la urgencia porque es muy pocas personas las que nos estamos dedicando, las que se van a dedicar a esto, y realmente es una llamada también que es particular. Tú has empezado tu charla así, ¿no? Es una llamada lo que tú has tenido. Y yo sentía que hoy tú nos hacías a nosotros esta llamada, ¿no? De anímate a dedicarte a los alejados, y para que lo puedas hacer, pues te ayudo de esta manera, ¿no? Pero la decisión, no demos por supuesto que esa decisión la tenemos tomada, y que esa decisión luego la sabemos mantener en el tiempo, ¿no? Y ahí me incluyo también, ¿no? Y va a suponer crear nuevos productos, contenidos, nuevos lugares en las redes, porque si estáis en el mundo, la P de distribución, a lo mejor tienes que abrir un canal nuevo, porque un ateo jamás te va a seguir a ti. Jamás. Entonces tienes que arriesgarte ahí afuera, hace frío, y abrir un canal que a lo mejor tiene 20 seguidores. O 0 o 1. ¿Vale? Con un nombre del canal que no está en tu orilla, tiene que estar en la orilla del otro. O sea, tienes que darle una vuelta, ¿no? A esa P de producto, esa P de precio, esa P de distribución, y luego la P de los contenidos que vas a colgar ahí, ¿no? Para ellos. Pues sí. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por haber asistido. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Gracias. A todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chao. Buen almuerzo. Buen almuerzo.